Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a tener un tiempo de devocional con Dios, de comunión con Él. Espero que estén todos en familia y que este video lo podamos compartir a otros hermanos o a personas que ustedes conozcan. Manden el link para que se conecten más personas y podamos extender la palabra de Dios a otros hogares. Pues como dije hace rato, me da gusto saludarlos. Vamos a tener un tema muy precioso como es la palabra de Dios, muy hermosa. El tema de hoy es alabando a Dios en medio de la prueba. Alabando a Dios en medio de la prueba es el tema, es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Traer estos temas de gozarnos en medio de las situaciones difíciles. Y como predicábamos hace 8 días, el apóstol Santiago hablando, cuando dijo gozaos en medio de la prueba, recordemos que el apóstol Santiago lo que nos estaba enseñando es que debemos aprovechar estos tiempos de prueba para que podamos ver la mano de Dios, es lo que el apóstol está enseñando. Y pues bueno, hoy continuamos con este tema tan precioso que espero que alimente su alma y nos llene de esperanza. Reciban un abrazo, Dios les bendiga y pues vamos a hacer una oración, hermanos, para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Incline su rostro ahí donde está y vamos a hacer una oración. Bendito Dios y buen Padre, nos acercamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Agradecemos que estás con nosotros, agradecemos que no nos dejas, agradecemos que tu mano poderosa hasta este momento nos ha sostenido. Esta pandemia ha azotado muy fuerte el mundo entero, pero sabemos que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú no nos has dejado, no nos dejarás, Señor, siempre estás con nosotros, tú eres fiel a tu palabra, pero algo sabemos, que todas las cosas se hacen de acuerdo a tu soberanía, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Esta palabra que vamos a escudriñar hoy, te pedimos en el nombre de Jesús, que quede en nuestra mente, Dios, que la vivamos, la atesoremos, que Padre mío tengamos esperanza en medio de la prueba y que nos gocemos en ti y en tu presencia. En tus manos están mis hermanos y todos aquellos que se están conectando en este momento, Dios, que esta palabra fluya y que esta palabra vaya dirigida por medio de tu Espíritu Santo para todos nosotros. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que sanes a los enfermos, ayudes al necesitado, y todos aquellos que han perdido un familiar, Señor, dales consuelo y tráeles paz. En tus manos nos abandonamos y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como les dije hace rato, hermanos, el tema de esta tarde es alabando a Dios en medio de la prueba. Y bueno, vamos a basar este tema en el Salmo 86, versículo 7. Vamos a basar nuestro tema ahí. Pareciera que es algo contradictorio poder gozarnos en medio de la prueba, porque cuando hay una prueba, la Biblia lo dice en hebreo, ¿no? La Biblia dice que al presente la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y estos momentos que estamos viendo de prueba no es que Dios nos tenga en juicio, nos esté castigando a nosotros, su iglesia, sino que sencillamente Dios está mostrando su amor precisamente y como dice la palabra de Dios, al principio o al presente no parece causa de gozo, sino de tristeza, porque cuántos amigos, familiares, hermanos de la congregación ya partieron con el Señor, y esto más que causarnos alegría nos causa tristeza. Pero precisamente Dios a través de su palabra nos enseña que debemos de gozarnos, debemos alegrarnos en estas situaciones, porque tenemos una esperanza bienaventurada, la cual es estar en la presencia del Padre. Y como lo he dicho infinidad de veces, el punto es que un día estaremos ante la presencia de Dios, no sabemos cuándo, pero un día estaremos delante de su presencia. Por eso hoy yo te invito a que alabemos a Dios en medio de la prueba. Y el Salmo 86:7, si lo tienes conmigo, dice la palabra de Dios: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el día de la angustia, ¿cómo dice? Te llamaré, porque tú me respondes.
Parafraseando la escritura diría, en el día de mi angustia te invoco. Eso sería parafraseando la escritura. Y la siguiente sería, porque tú me respondes. Entonces, el resultado de invocar a Dios es que Él nos escucha, hermanos. El Salmo 40, si tú vas conmigo al Salmo 40, hermano, fíjate lo que dice la palabra de Dios, un texto muy conocido y muy precioso. El salmista hablando, porque el Salmo 86:7, lo vuelvo a leer, dice, en el día de mi angustia te invoco, y la razón de invocar a Dios, o el resultado, mejor dicho, es que Dios nos responde. Y en ese sentido, el salmista lo sabía perfectamente. El salmista estaba escribiendo estos salmos porque él sabía que Dios es digno de alabanza porque Él es Dios, sencillamente. Todo a nuestro alrededor se moverá, pero Dios sigue siendo Dios, su trono es inconmovible. Por esa razón, hermanos, lo que el salmista en el Salmo 86:7 y en el Salmo 40 nos está enseñando que Dios es Dios. Y que en ese sentido, Él es digno de alabanza porque Él es santo, porque Él es digno de alabanza, porque en Él, hermanos, está la vida, y porque Él es el único Dios, y Él es el único que pudo pagar nuestros pecados, y solo Él nos ama con amor eterno, y nadie más nos podrá separar de ese amor. Por eso el Salmo 86:7 y el Salmo 40 nos hablan de que Dios sigue siendo Dios. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y escucha esto, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Pero el punto del versículo 4 es que bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El salmista lo dijo de otra manera, en el día de la angustia voy a invocar a Jehová porque Él nos responde. El Salmo 40, hermanos, que también es la cita que les acabo de mencionar, el salmista está diciendo, pacientemente esperé en Jehová. La paciencia, hermanos, es algo que debemos ejercitar, es algo que debemos ejercer en estos tiempos. Quisiéramos que todas las cosas se resolvieran pronto, quisiéramos que todas las cosas ya terminaran, quisiéramos que la enfermedad acabara, quisiéramos que todo ya esté bien como antes, pero sin embargo el Señor nos está enseñando que vamos a ejercer la paciencia en estos últimos tiempos. Me atrevo a decir, hermanos, en base a la Escritura, es que quizás seamos la última generación donde vamos a empezar a ver todo lo que es principio de dolores, y de hecho ya lo estamos viendo, pero tenemos que invocar a Jehová, hermanos, tenemos que clamar a Dios, tenemos que buscar su rostro, tenemos que vivir en santidad, tenemos que predicar su palabra, tenemos que vivir una vida piadosa, y el apóstol Pablo lo dijo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrá que padecer persecución. Y ese es el boleto, el apóstol Pablo nos enseña, es el boleto al cielo, porque él dijo, es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Por eso David viene y nos escribe, pacientemente esperé a Jehová, y por esa razón él en su angustia invocó a Jehová en base al Salmo 86:7, y por qué le respondía. Pero él dice, pacientemente esperé a Jehová, y el resultado, hermano, según el Salmo 40, el resultado de la paciencia y de clamar a Dios es que dice que Él se inclinó a mí. Nota algo muy importante, hermanos. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Él dice, clama a mí. El salmista lo sabía perfectamente, por eso él decía, pacientemente esperé a Jehová. El resultado de la paciencia en medio de la prueba, hermano, es que Dios se inclina a nosotros. Ese es el resultado de la paciencia. Lo siguiente, hermanos, es que Él oye mi clamor. O sea, no solamente Dios escucha o se inclina desde el cielo, no solamente eso, sino que Él nos está observando la situación en la que estamos viviendo, la prueba en que estamos pasando, y entonces dice que Él oye mi clamor. Pero este oír, hermanos, no significa que solamente Dios escuche, no, sino que Él responde, Él atiende al clamor
pero al clamor de sus hijos. Por eso el salmista dice, oyó mi clamor, y viene el resultado otra vez de la paciencia, y el resultado de que Dios se inclina a nosotros, y el resultado de que Dios escucha nuestro clamor, es que Él nos va a sacar del pozo, escucha esto, de la desesperación. ¿Cuántas personas ahorita estarán en ese pozo de la desesperación? Y no es porque deseen estar ahí, sencillamente esta pandemia nos ha pegado a todos y algunos están en un pozo de desesperación porque la economía se acabó, la enfermedad ha consumido la economía, no solamente el cuerpo, sino ha consumido la economía, ha consumido nuestras fuerzas, ha menguado quizás el tener ánimos, ha pegado la economía mundial también, y eso hace que muchos entren en depresión. Por eso la Biblia dice que muchos están en el pozo de la desesperación. Y luego dice, en el lodo cenagoso. Cuando la Biblia dice que el hombre está en el lodo cenagoso, hermanos, está diciendo que el hombre podrá hacer muchas obras por querer salir del pozo, porque cuando alguien está en el fango, en el lodo cenagoso, va a patalear, y eso solamente son fuerzas humanas, y se va a cansar, pero va a llegar el momento en que el hombre en su desesperación va a tener que clamar a Dios. Y es ahí, hermano, donde Dios nos escucha. Dios está mirando tu situación económica, Él está mirando tu situación física, tu salud, Él está mirando tu condición emocional, Él conoce tus pensamientos y los míos. Para Él no hay nada oculto, hermanos, todo lo conoce de nosotros, Él sabe perfectamente lo que necesitas, pero muchas veces no recibimos lo que queremos porque no nos hemos humillado. Segunda de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nota algo muy importante, Dios está dispuesto a escucharnos y está dispuesto a sanar nuestra tierra, pero lo primero que Dios está pidiendo antes de clamarle a Él es que nos humillemos. Si como iglesia no nos humillamos a Dios, hermanos, no podremos tener respuesta. Necesitamos humillarnos delante de Dios, y quizás también haya pecados ocultos que no hemos confesado, y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso Él dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y escucha esto, y oraren, y buscaren mi rostro, y lo tercero es, y se arrepintieren de sus malos caminos, ahí está la clave, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces el resultado es que Él oirá desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Esta palabra va a sanar nuestra tierra tiene dos connotaciones. La primera es que sanará, sí, ciertamente, esta tierra física, donde hay sequedad, donde ya no hay agua, hay mucha sequía, pero más apunta, hermanos, a este cuerpo, a donde Dios enviará la sanidad. Dice el Señor, yo sanaré tu tierra. Yo voy a restaurarte, dice el Señor, pero si te humillas, si te arrepientes de todo pecado, si vuelves al sitio de la oración, si lees su palabra, el resultado, hermano, es que Dios nos va a escuchar, va a perdonar nuestros pecados, va a sanar nuestra tierra, y Él no promete que ya no habrá problemas, pero sí nos dice que nos gocemos en medio de la prueba. Por eso el tema de hoy es alabando a Dios en medio de la prueba. ¿Quiénes tienen problemas? Todos los tenemos, hermanos. ¿Quiénes han sufrido? Todos hemos sufrido. El mismo Señor Jesús padeció, pero Él se mantuvo firme. Nada es excusa para dejar de amar, adorar, glorificar y exaltar a Dios. Nada es excusa para dejar de amar, adorar, glorificar y exaltar a Dios Todopoderoso. Porque Él es el dueño de la tierra, del oro y de la plata. Él es el dueño de tu vida, hermano. Él es el dueño de nosotros. Por eso cuán importante es que entendamos que nada nos debe separar del amor de Dios.
Las pruebas no son, hermanos, el motivo para dejar de adorar a Dios. Hay una doctrina, hermanos, que no es bíblica, que dice que el cristiano no debe de sufrir, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, San Juan 6:33, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Por esa razón, hermano, tú y yo debemos entender que el salmista en el Salmo 40 y en el Salmo que acabamos de leer, 86:7, es que en el día de mi angustia te invocaré a Jehová. Entonces, ¿en qué momento debemos invocar a Jehová? ¿Cuando nos va bien solamente? No. Tenemos que clamar a Dios aun cuando todas las cosas estén mal. Es precisamente ahí, hermano, donde tenemos que clamar a Dios, en medio de la prueba. Es ahí donde tenemos que clamarle. Jesús mismo lo dijo. El médico no vino a los sanos, sino a los enfermos, y Él es el médico de médicos, y vino al que está padeciendo, al que lo necesita. No digo que Dios no atienda a los sanos, no, ya los tiene seguros, pero Él viene al necesitado, Él viene al enfermo, Él viene a lo vil y lo menospreciado del mundo. Él viene por nosotros, hermanos. Por eso el salmista entendía perfectamente que aunque estaba en el pozo de la desesperación, él tenía que clamar a Dios, porque él sabía que Dios lo iba a escuchar. Y en el Salmo 86:7, cuando lo escribe, él está diciendo que él invocaba a Jehová no cuando las cosas le iban bien, sino cuando le iban mal. Por eso invocaré a Jehová, decía, invocaré a Jehová en medio de la angustia. Por eso el Salmo 86 es uno de esos donde él clama al Señor que lo salve, que lo escuche y que lo libere, hermanos. David escribió muchos salmos, muchos salmos. De hecho, dentro del libro de los salmos, hablando generalmente de salmos, hay 5 libros. No todos los escribió David, pero estos que escribe David, hermanos, precisamente el Salmo 86, habla, hermanos, de que Dios lo va a escuchar y lo va a librar. Él proclama alabanzas al Señor, diciendo en el Salmo 86:12, en el Salmo 86:12 diría la palabra de Dios de esta manera: Señor mío, Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré, por siempre te glorificaré tu nombre. Lo leo nuevamente el Salmo 86:12, Señor mío. Pero nota algo, parafraseando la escritura diría, Señor mi Dios. Vean cómo lo hacía para él. Él reconocía que Dios seguía siendo Dios. Y él decía, con todo el corazón te alabaré. Esta palabra, con todo el corazón, se refiere a que él iba a alabar con toda su mente, pero en esa parte de la mente él estaba consciente que aún tenía que alabar a Dios cuando le estaba yendo mal. Por eso él decía, con todo mi corazón te alabaré. Esta palabra alabaré apunta a un tiempo futuro también, pero a un tiempo presente, donde alabó a Dios, estaba alabando a Dios y lo iba a seguir alabando, porque él sabía que Dios es el mismo de ayer, hoy sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo siempre. Él alababa a Dios porque sabía que Dios había perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso el salmista viene y dice, con todo el corazón te alabaré. Ahora esta palabra te alabaré también está apuntando a que la alabanza y la adoración, hermano, David lo sabía, es la única doctrina que no perece. Él sabía que el día que partiera con Dios le seguiría alabando. Y es precisamente ahí, hermanos, cuando él escribe y dice, y por siempre, o sea, por siempre, por toda la eternidad, glorificaré tu nombre. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces el salmista nos está enseñando que cuando estemos en medio de la prueba, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, porque no todo se limita a esta tierra y que nosotros no somos el centro de todo. Lo que David nos está enseñando, hermano, es que nosotros tenemos que alabar a Dios en medio de la situación difícil, porque aunque muéramos, porque no estamos exentos, hermanos, de esta pandemia, aunque partamos de este mundo,
Lo importante es que seguiremos alabando a Dios en su presencia. Por eso el salmista no pone el énfasis en la prueba, no, pone el énfasis en Dios y en la alabanza hacia Él. Por eso el énfasis que estamos viviendo en estos tiempos, el énfasis no es la pandemia, hermanos. El énfasis no es tu problema, no es la enfermedad que tengas, no es la falta de trabajo que tengas. Tú y yo no somos el centro de nada. Y lo que debemos comprender, hermano, es que tenemos que alabarle a Dios, porque lo importante es que seguiremos alabando a Dios si seguimos firmes en Él, si confiamos en su palabra, y si Él nos llama a cuentas, pues nos iremos alabándole y disfrutaremos de su presencia y adoraremos a Dios por toda una eternidad. Por eso no pongas tu mirada, hermano, en las cosas que estás viviendo. Recuerda que en estos mensajes que hemos estado trayendo hemos hablado que no debemos poner la mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es ahí donde debemos poner nuestra mirada. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es ahí, hermanos, donde tenemos que poner nuestro gozo, nuestra mirada. Por eso el salmista en el Salmo 86, 12, en el lenguaje actual, hermanos, diría: Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Él no estaba dándole la gloria a nadie más que a Dios. ¿Cuántos en esta pandemia han sanado y dicen: me sanó mi virgencita, me sanó el santo fulano tal, o el doctor buenísimo me sanó? Este doctor es buenísimo y te lo recomiendo, te va a sacar de esto. Y dicen: porque a mí me sacó, a mí me sanó este doctor. Y se nos olvida darle la gloria a Dios, hermanos. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Por eso el salmista decía: te glorificaré por siempre, alabaré tu nombre eternamente y para siempre, lo decía el salmista. Entonces toda la gloria, hermanos, debemos dársela a Dios. Que Dios usa a los hombres es otra cosa, pero tenemos que decir: gracias a Dios tengo trabajo, gracias a Dios sané, gracias a Dios tengo vida, gracias a Dios puedo caminar, gracias a Dios puedo hablar, ver, oír. Todo es gracias a Dios y toda la gloria tiene que ser para Él. Dios no comparte su gloria, hermano. Por eso David es un gran ejemplo para nosotros en cuanto a la forma que debemos reaccionar nosotros los hijos de Dios ante los tiempos difíciles o las pruebas. David es un ejemplo para nosotros de cómo debemos reaccionar, hermanos, ante las situaciones. A David lo perseguían ejércitos y sin embargo él lo dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, él decía: yo estaré confiado. Entonces el énfasis de David no eran los ejércitos poderosos, sino que Dios y él eran mayoría. Y ese es ahí, hermano, donde tú y yo debemos entender que Dios y nosotros somos mayoría y que vamos a salir adelante de esta situación. Pero tómate de la mano de Dios y debemos humillarnos todos nosotros. En medio de esta prueba, hermano, surge una pregunta: ¿no sientes el deseo de alabar a Dios hoy? ¿No te dan ganas de alabarlo? Si no te dan ganas de alabar a Dios hoy, si te dio igual conectarte o no conectarte a escuchar la palabra de Dios, si no sentiste ese deseo de adorar a Dios, deberías tener cuidado y analizar tu vida. Estamos a las puertas de que Cristo venga y no debe haber un letargo espiritual, hermano. No es tiempo de vacaciones espirituales, porque aunque la iglesia está cerrada, pero es el tiempo, hermanos, que debemos aprovechar para adorar a Dios. Hoy es el día del Señor y todos los días. Pero hoy domingo, hermanos, que tenemos el tiempo para hacerlo, debemos ministrar el corazón de Dios, tenemos que adorarle, hermano. No importa cómo te sientas. Por eso, si no sientes el deseo de alabar a Dios hoy, debemos entender que Dios no deja de ser Dios solo porque no sientas deseo de honrarlo. Dios no deja de ser Dios. Se honra a Dios con nuestra alabanza porque, hermanos, porque Él es Dios y le alabamos por amor, le alabamos por reverencia y le alabamos por obediencia, hermanos. No se le da honra a Dios basándonos en nuestros sentimientos ni estados de ánimo.
No, porque si así fuera, entonces cuando me siento mal no tendría ganas de adorar a Dios, y cuando me va muy bien le adoraría. Lo que el Salmo, hermanos, el salmista nos está enseñando, y el mismo Señor Jesús y el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, hermanos, y Apolos, lo que nos están enseñando ellos, hermanos, en toda la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que adorar en cualquier momento, porque la alabanza y la adoración no está basada en el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Yo tengo que adorar a Dios aunque me esté yendo muy mal. Tengo que adorar a Dios aunque me esté yendo muy bien. En todo tiempo tengo que adorar a Dios. En todo tiempo, hermanos. Por eso no se le honra a Dios basándonos en nuestros sentimientos ni en nuestros estados de ánimo. Dios es Dios, no lo olvides. Dios es Dios. Ahora, algo que debemos entender, hermanos, también es que Dios es adorado por siempre. Tiene miles y miles y millares de ángeles que le adoran en todo tiempo. Apocalipsis 4 habla de la adoración en el cielo. A partir de Apocalipsis 19, hermanos, al 21, 22, habla que como el estruendo de muchas aguas. ¿Te das cuenta cuántos miles y miles y millares le adoran a Dios y le dicen santo, santo, santo? Y ellos dicen al Cordero que fue inmolado sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Ellos dicen por los siglos de los siglos, amén. Ellos adoran a Dios. Y nosotros cuando adoramos a Dios en medio de la prueba, hermano, nos estamos uniendo a esos millares de ángeles, arcángeles y serafines que están adorando a Dios día y noche. Nuestra adoración se une a ellos cuando adoramos a Dios de todo corazón en medio de la prueba. Por eso nosotros tenemos que adorar a Dios. Filipenses 4, del 6 al 7, hermanos, en el lenguaje actual lo voy a leer. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Escucha esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo viene a los Filipos y les dice, no se inquieten por nada. Y esta palabra nada es nada, hermanos. Así de sencillo. Él está diciendo, no te preocupes. La palabra inquietar es moverte, es cambiar quizás tu pensamiento. Quizás te lleve a una mente dividida, donde quizás digas, ¿está Dios conmigo o no está conmigo? ¿O le adoro o no le adoro? Hermanos, Pablo a los filipenses viene y le dice, no se inquieten, y dice, por nada. Y esta palabra por nada es nada, hermanos. No te inquietes por nada, no te inquietes porque tu jefe inmediato te está gritando. No te inquietes porque no llegó la nómina. No te inquietes porque el resultado del médico no fue nada agradable ni alentador para ti. No te inquietes porque ya salió quizás un divorcio. No te inquietes porque quizás te están diciendo tu matrimonio no va a funcionar, esta relación no va a funcionar. El enemigo siempre va a quererte meter basura en tu cabeza, pero recuerda que tú y yo no somos bote de basura del diablo para creerle todo lo que él diga. Por eso Pablo a los filipenses viene y les dice, no te inquietes por nada, hermanos. Escucha esto, más bien, esta palabra más bien, apunta, hermanos, hacia algo que va a venir en un resultado bueno. Por eso dice, más bien, en toda ocasión, y esta toda ocasión, hermanos, es la que sea, en toda ocasión. ¿Qué dice? Con oración y ruego, ahí está la palabra, oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios. Él no dice, presenta tu petición al pastor, al hermano de la iglesia, al diácono. Él no dice, presenta tus peticiones ante el patrón, porque debemos entender que nuestra dependencia viene de Dios y no de los hombres, hermano. Por eso Pablo viene y dice que con oración y ruego, la palabra oración, hermanos, es una plática con Dios, pero la palabra ruego es humillación, es clamar exageradamente, hermanos, por una necesidad muy extrema. Es como cuando llegamos al hospital
y nos vamos del lado de urgencias y le decimos, por favor atiendan a mi paciente, a mi familiar. ¿Y qué están haciendo? Rogando, hermanos. No es una plática, es un ruego por la necesidad intensa que hay. Y Pablo viene y dice, con ese ruego por la necesidad o las peticiones que hay, entonces preséntaselas a Dios y dice, y denle gracias. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, y denle gracias? Porque al igual que David, sabía Pablo que Dios responde. Pero algo muy importante, Dios va a responder cuando a Él le plazca. Y si Dios no quiere responder, no lo va a hacer, pero eso no significa que dejaré de clamar a Dios. Tenemos que adorar a Dios, hermanos, en medio de la prueba. Por eso, clamar a Dios, hermanos, es muy importante. Escucha esto del versículo 7 de Filipenses 4, del 6 al 7. Viene el resultado, hermanos, de estar quietos. Viene el resultado de orar y de rogar a Dios. Viene el resultado de cuando presentemos nuestras peticiones, y el resultado de darle gracias a Dios es que la paz de Dios, escucha esto, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el resultado de nuestro clamor en medio de la prueba y el gozarnos en medio de la circunstancia difícil es que la paz de Dios, hermano, la paz de Dios va a sobrepasar nuestro entendimiento y nota algo, cuidará nuestros corazones. ¿Por qué la Biblia dice que cuidará nuestros corazones? Porque Dios responde, hermano. Dios va a hacer que estés en paz con Él. Él va a hacer que estés tranquilo. Él va a tocar tu alma, va a tocar tu pensamiento. Él va a traer sanidad y medicina a tus huesos. Alaba a Dios por eso. Él va a traer ese trabajo que necesitas, hermano, y Él te va a dar paz. Él te va a dar, hermano, esa salud que en este momento requieres. Y Él lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer así porque Él es fiel a su palabra. Por eso, hermano, tú y yo debemos alegrarnos en el Señor. Dice la Biblia que Él cuidará sus corazones y nota algo, sus pensamientos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque él sabía perfectamente que en medio de la prueba, en medio de la batalla, hermanos, el campo de batalla es la mente. A muchas personas que me ha tocado platicar con ellas y en estos tiempos también, me he encontrado con una persona, una mujer que le dio cáncer. Y a ellos yo les he dicho, cáncer no es sinónimo de muerte. Pero como el campo de batalla es la mente, escuchamos cáncer, escuchamos COVID, escuchamos cualquier enfermedad y luego pensamos nos vamos a morir. Cuando, si Dios lo quiere así será, y si Dios no lo quiere no, pero la Biblia dice que si nosotros clamamos a Dios en oración y ruego, entonces Él, hermano, va a guardar nuestros corazones, pero escucha esto, también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios y el diagnóstico de lo que sea nos dice que es negativo y que algo viene mal para nosotros, entonces se nos viene a la mente, hermanos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entenderemos que Él es el pastor y que Él, cuando dice la Biblia, nada me faltará, significa que no me van a faltar cosas buenas, pero tampoco me van a faltar cosas malas. Pero David no pone el énfasis en eso. David pone el énfasis en que Jehová es nuestro pastor y que nos va a llevar a delicados pastos y que Él va a cuidar de nosotros como ese buen pastor a sus ovejas. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y leemos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te das cuenta? El que habita al abrigo del Altísimo, no el que no habita. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. El Salmo 18, por ejemplo, te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, en Dios en quien confiaré.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a pesar de todo, hermanos, recordamos el Salmo 18 y estaríamos diciendo: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador. Y nos gozamos en la presencia de Dios, porque como tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, entonces Pablo viene y dice que Dios guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y recordaremos todas las promesas que Jesús nos dijo. Y Jesús nos dijo al final de todo, cuando Él se fue: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no importa lo que estés pasando, Jesús dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta palabra todos los días es en las buenas y en las malas. Por eso el énfasis de la palabra de Dios, hermano, no es los problemas. El énfasis de la palabra de Dios es que Dios está con nosotros y que Dios es amor. Y que así como Dios ha guardado a nuestros antepasados desde la antigüedad, Dios lo sigue haciendo hasta este momento. Por eso no importa lo que estés pasando, alégrate, gózate. ¿Es difícil alegrarnos en medio de la prueba? Sí, claro que sí, hermano. Pero tienes que gozarte, tienes que tener ánimo para salir adelante. No te desanimes. Quizás ya no quieras tomar el medicamento, quizás ya no quieras seguir inyectándote, quizás ya no quieras seguir adelante, quizás ya te dejaste vencer, pero vale la pena, hermano. Vale la pena seguir adelante. Por eso toma todas las indicaciones de la palabra de Dios y lo que el médico te diga, y te aseguro que Dios va a traer sanidad y medicina a tus huesos, y va a bendecir tu economía, va a bendecir tu despensa. Y escucha esto: bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, el fruto de tus manos y tu arteza de amasar. Bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Y serás prosperado en todo lo que emprendas, si obedecieres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Y ahí está la respuesta, hermanos. Por eso muchas personas se preguntan: ¿cómo algunos cristianos enfrentamos nuestros problemas con tanta tranquilidad? ¿Cómo los enfrentamos? Los enfrentamos con Cristo, no tenemos otra opción. Y aunque la tuviéramos, Cristo es la única respuesta, hermano y amigo. Debemos reconocer que todos nuestros problemas están en la mano de Dios y que Él va a responder en cualquier necesidad. Filipenses 4:7, hermanos. Analízalo en casa, con calma analízalo y ve y nota algo: que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, debemos seguir fieles al Señor. Podemos pasar por pruebas, enfermedades, decepciones, pero cuando conocemos al Dios que servimos, hermanos, nada puede quitarnos la paz. Por eso lo vuelvo a repetir: cuando pasamos pruebas, desilusiones, cuando pasamos enfermedades, cualquier situación adversa en nuestra vida, hermano, pero conocemos a Dios que servimos, nada nos quita la paz. Por eso pregúntate: ¿conoces a Dios al que sirves? ¿Adoras a Dios en medio de la prueba y aún no prueba? Tenemos que conocer a Dios, tenemos que relacionarnos con Dios, y entonces, hermanos, Él nos va a dar paz. Nada puede quitarnos la paz cuando conocemos a un Dios todopoderoso. Nada nos puede quitar la paz, hermanos. Lo peor que se puede hacer en estos casos, por lo regular, la gente busca culpables. Dice el gobierno, el amigo, el esposo, la esposa, y siempre buscamos culpables en cualquier circunstancia que vivamos. No tenemos que buscar culpables ni pelearnos con nadie, hermanos. La Biblia dice en Efesios 6: no tenemos lucha con carne ni sangre. Nuestra lucha no es con las personas, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Es ahí nuestra lucha. No te pelees con tu esposo, no te pelees con tu esposa, no te pelees con el gobierno. No te pelees con el vecino. Mejor dobla rodillas en oración y ruego, como dice Pablo. En oración y ruego. ¿Por qué? Porque tu lucha y mi lucha no son con las personas. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, entonces Él guardará nuestros pensamientos y adoraremos a Dios siempre. Segunda de Corintios 4:8 dice:
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Nota algo, hermano. Nos vemos atribulados en todo, decía Pablo. En todo. ¿Y cuál es lo todo? Él lo dice más adelante: abatidos, perplejos, desesperados, perseguidos, abandonados, derribados, pero no destruidos. Estoy parafraseando la escritura, hermano, pero léelo en 2 de Corintios 4, del 8 al 9. Ahí te vas a dar cuenta. Y 2 de Corintios, hermanos, 4, 17, dice la palabra de Dios, Pablo hablando: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Lo que Pablo estaba diciendo, que esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria de Dios. Pablo decía que lo que él pasaba era leve y momentáneo, no duraba mucho. ¿Hasta dónde puede durar un problema? Hasta la muerte, hermano, si así Dios lo quisiera. No dura mucho porque seguimos una vida eterna en Él. Por eso Pablo decía: esta leve tribulación momentánea, escucha, produce en mí un cada vez, o sea, todos los días, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo decía que las pruebas, las circunstancias difíciles eran como una escalera, que entre más venía una prueba, él la pasaba otro escalón y otro escalón, y la gloria de Dios cada vez más cerca, pero producía un peso de la gloria de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo, que todos aquellos que tenemos a Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, entonces no seremos, escúchame bien, no seremos como una nube sin agua. Pablo dice que tendremos el peso de la gloria de Dios, y cuando alguien tiene el peso de la gloria de Dios, no puede ser movido por ningún viento de doctrina ni por estratagema de hombre. ¿Por qué? Porque tiene el peso de la gloria de Dios. ¿Y cómo se produce eso? A través de las pruebas, hermano. Pero Pablo decía: esto es leve y momentáneo, no va a durar mucho, hermano. Por eso alégrate, porque lo que tú y yo vivamos no va a durar mucho. Pablo está enseñando que tiene fecha de caducidad, hermano. Tiene fecha de caducidad. Ahora, 1 Pedro 5:10, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Qué maravilloso, hermano! El Dios de toda misericordia está con todos nosotros. ¡Qué hermosa promesa, hermanos, de la palabra de Dios! ¡Qué hermosa palabra! Nuestro Dios nos restaurará, nos hará fuertes y nos hará firmes y nos va a establecer, hermano. ¡Cuán grande es nuestro Dios y cuánto nos ama! ¿Cuánto nos ama el Señor, hermano? Muchos dirán: ¿a poco Dios me está amando y por eso me mete en esta prueba? Pues sí, precisamente por eso, porque nos ama, nos tiene que moldear. Dice Dios en su palabra: yo soy el alfarero y tú eres el barro, yo puedo hacer de ti lo que yo quiera. Él te puede tomar y amasarte y moldear y hacerte una figura, pero si Dios quiere te va a romper y te va a volver a hacer, y después de volverte a hacer te va a meter al horno para ver si vas a resistir el horno de prueba, el fuego de prueba, hermano. Por eso tenemos que decirle a Dios: gracias por la forma que me estás dando. Siempre lo digo, y algunos dirán: Señor, yo quiero ser un plato grande, pero si Dios te quiere hacer una tacita, lo va a hacer. Dios sabe lo que quiere hacer de nosotros. Él es el alfarero. Él nos va a moldear conforme a su imagen y conforme a su semejanza, a la manera que Él le plazca, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Efesios 4:24. Hemos sido creados en Cristo Jesús, hermanos, en justicia, santidad de la verdad. Y esa es a la imagen a la que debemos, o a la que Dios nos ha creado. Por eso Dios nos hace fuertes en medio de la prueba. ¿Cómo un hombre se pone musculoso cuando va al gimnasio? Se hace fuerte. ¿Cómo un hombre, hijo de Dios, se fortalece en Dios? Leyendo la palabra de Él.
¿Cómo un hombre fortalece su mente en Dios? Leyendo su palabra, hermano. Orando, ayunando, buscando su rostro. Es ahí cuando nuestro hombre interior, hermano, se renueva día a día. Y Pablo lo dice, el exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Dios crezca. Entonces, hermanos, terminando este tema de gozarnos en medio de la prueba, lo que debemos entender, hermanos, es que debemos agarrarnos de la palabra de Dios. Y que se trata de Él, no de nosotros. Y que no importa la situación que estemos pasando, Él, hermanos, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Por eso agárrate de estas palabras y de todas las promesas de Dios que están en su palabra, hermano. Agárrate de la palabra de Dios. No hagas caso a lo que el hombre te dice. Alaba a Dios, aún con lágrimas en tus ojos. Alábale. Estás triste, alábale. Estás llorando, alaba a Dios. En todo tiempo alábale, hermanos. Invítalo a tu hogar. Que no te dé vergüenza que la gente sepa que eres hijo de Dios. Gózate en el Señor. Por eso finalmente, hermano, terminando este tema, gózate en medio de la prueba. Y termino con el Salmo 86:7. En el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. Clama a Dios, busca su rostro y Él te escucha, hermano. Él va a restaurar todos los sueños perdidos que tenías, Él te los va a resucitar. Cuando Dios resucitó a Lázaro, no solamente resucitó a Lázaro, resucitó sueños que Lázaro tenía. Dios va a resucitar muchos sueños en ti. Dios va a traerte una frescura a tu mente, a tu pensamiento, donde se van a renovar esos sueños que creíste perdidos. Pero clama a Dios, busca su rostro y gózate en medio de la prueba, porque precisamente esta es la oportunidad para conocer más a Dios. ¿Lo quieres hacer? Vamos a hacer una oración, hermano. Comparte este video. A alguien le caerá bien esta palabra. Vamos a hacer una oración, hermano. Tómate de la mano de Dios. Eterno Dios, estamos en tu presencia. Gracias por este tiempo que nos permites de adorarte, de bendecirte, de exaltarte. Gracias por este tiempo, Padre, que nos hablas y nos instruyes. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tenemos que aprovechar este tiempo para buscar tu rostro, pero también es un tiempo de prueba para saber que tú sigues siendo Dios y que tu trono es inconmovible, Señor, y que tu trono es un trono de justicia y que la tierra es el estrado de tus pies. Por favor, perdona nuestros pecados, sana a nuestros hermanos que están enfermos, Dios, y los que estamos sanos, por favor, síguenos librando de esta pandemia. Hágase tu perfecta voluntad, Padre mío, porque el énfasis de todo no son las pruebas, eres tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero y a ti te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la alabanza, te damos todo el honor. Nosotros no debemos alabarte por el estado de ánimo que tengamos. Tenemos que alabarte en todo tiempo, nos vaya bien o nos vaya mal, tenemos que adorarte, haya dinero o no, tenemos que adorarte, Señor, haya salud o enfermedad, tenemos que adorarte, porque tú eres Dios y nunca dejarás de ser Dios. En tus manos pongo a mis hermanos, por favor guárdalos durante toda la semana, líbralos de toda enfermedad, líbralos del hombre violento, de la mano sanguinaria, y que tu mano poderosa siga estando con ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Te mando un abrazo muy fuerte y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones. Gracias.